Bueno, vamos a empezar con nuestra primera clase de psicología, ¿sí? El tema de esta primera unidad es la psicología como ciencia, ¿sí? Para hablar primero de, bueno, qué es la psicología, qué es lo que estudia, vamos a hacer una distinción de que en líneas generales en la ciencia podemos hablar de, por un lado, un objeto material y un objeto formal. ¿Qué es el objeto material de una ciencia? Es lo que esa ciencia estudia. ¿Qué es el objeto formal? Es el aspecto específico que le interesa. Así podríamos decir a grandes rasgos que, por ejemplo, tanto la medicina como la psicología estudian al ser humano, pero si miramos, la medicina y la psicología estudian aspectos distintos del ser humano, ¿sí? Diríamos que comparten el objeto material, pero que se diferencian en el objeto formal. ¿Cuál es el objeto material de la psicología? O sea, ¿qué es lo que la psicología estudia? Estudia al ser humano en su unidad psicosomática. ¿Qué quiere decir en su unidad psicosomática? Que lo ve como una unidad de cuerpo y alma, ¿sí? ¿Cuál es el objeto formal? Es decir, ¿qué aspecto le interesa de esta unidad del ser humano? ¿Sí? Le interesa la conducta y los procesos mentales. Vamos a ver un poquito qué quiere decir esto. El término conducta lo podemos entender de dos formas, en sentido estricto y en sentido amplio. Cuando nos referimos a conducta en sentido estricto, nos referimos solamente a la conducta que es toda acción que yo realizo de manera externa, ¿sí? En cambio, cuando me refiero a conducta en sentido amplio, me puedo referir a acciones externas o también acciones internas psíquicas, como imaginar, sentir, ¿sí? ¿En qué sentido lo vamos a usar acá? Lo vamos a usar en sentido estricto, ¿sí? Como conducta externa. Pero, como dije, el objeto formal de la psicología es la conducta y los procesos mentales. Los procesos mentales responden a la existencia de la conciencia, es decir, es lo que pasa en mi vida interior, en mi conciencia. Si yo quiero entender a una persona, que es lo que trata de entender la psicología, tengo que tener en cuenta las dos cosas, es decir, el actuar externo de la persona, que sería su conducta, y sus motivaciones internas, su vida psíquica, sus procesos mentales. Entonces ambos están relacionados uno con el otro, ¿sí? Es decir, si yo entiendo algo de la conducta, me ayuda a entender el proceso mental y el proceso mental a su vez me ayuda a entender la conducta, ¿sí? Bien, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy en esta primera clase? La idea es, ustedes van a tener que leer unas páginas que les dejé ahí de un texto, ¿sí? En el cual en el texto nos explica cuáles son las principales ramas de la psicología, ¿sí? Que son 5, y nos da una breve explicación de cada una. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Leer esas páginas, que ahora en la explicación dice cuáles son, y ustedes tomar de esa explicación una definición de cada una de esas ramas, ¿sí? Es decir, ir a la definición, a lo concreto, ¿sí? No una explicación amplia con ejemplos, sino simplemente definir cuál es el objeto de estudio de cada una de esas ramas de la psicología.